Eligiendo un régimen de tipo de cambio. Tipología básica. Una tipología básica de los acuerdos de tipo de cambio actualmente en funcionamiento en los países en desarrollo implica clasificarlos como 1. Regímenes vinculados, que vienen en varias formas, como cajas de cambio, por lo que la moneda es irrevocablemente fija y el stock de dinero base está respaldado por reservas oficiales extranjeras en la que la moneda es fija. Regímenes flexibles. El tipo de cambio puede fluctuar en respuesta a cambios en la demanda y oferta de divisas. 3. Regímenes de bandas. Implican el anuncio de un tipo de cambio central junto con una banda de fluctuación alrededor de una tasa. El tipo de cambio central en sí mismo se maneja de alguna manera. Evolución de los regímenes cambiarios. Las formas de acuerdos de tipo de cambio en los países en desarrollo han tenido que evolucionar inmediatamente después del colapso del sistema de Bretton Woods. La mayoría de las naciones en desarrollo estaban fijando su intercambio y tasas contra una moneda única. En 1976, más del 60% de todos los países en desarrollo y los países miembros del FMI lo hicieron. En 1997, 62 países de los 155 todavía estaban enganchados sus tipos de cambio, ya sea a una moneda única o a una cesta de monedas. Compensación de políticas y credibilidad. Los formuladores de políticas en los países en desarrollo generalmente enfrentan un dilema al usar el tipo de cambio como instrumento de política. Aunque una depreciación nominal puede mejorar la balanza comercial y la balanza de pagos, por lo general se asocia con un aumento en el nivel de precios, que puede convertirse en inflación y en última instancia deteriorar la competitividad externa. Por el contrario, manteniendo el tipo de cambio fijo a estabilizar los precios en presencia de un gran déficit en la cuenta corriente, a menudo no es una opción viable si el país se enfrenta a una escasez de reservas de divisas o a una restricción de endeudamiento externo. Con tipos de cambio fijos, el tipo de cambio nominal se utiliza para proporcionar un ancla nominal para la economía y los ajustes de precios relativos se basan en el mecanismo de salario interno. Con tipos de cambio flexibles se da todo lo contrario y el ancla nominal de la economía es proporcionada por la oferta monetaria. Los países que administran activamente los tipos de cambio nominales han tratado de idear mecanismos que salvaguarden el grado de flexibilidad cambiaria, por ejemplo las bandas de tipo de cambio. Con tipos de cambio fijos, las bandas permiten que el tipo de cambio facilite los ajustes temporales de los precios relativos. Se debe analizar los objetivos de estándar de Barro-Gordon, es decir, permitir que las autoridades monetarias se comporten estratégicamente cumpliendo con los requisitos de mantener la banda, en lugar de mantener un tipo de cambio absolutamente fijo. Coles y Philippopoulos argumentan que las estrategias de política monetaria óptimas dependen de la posición del tipo de cambio dentro de la banda. Consideran dos casos: uno determinista en el que la tasa de inflación del país socio no es estocástica y uno en el que la tasa de inflación del centro está sujeta a choques aleatorios. Según Kelman, en los países en desarrollo hay dos experiencias. Primero, la adopción de una banda es un compromiso con la flexibilidad nominal limitada del tipo de cambio. Las bandas son por lo tanto compatibles con una variedad de ponderaciones que las autoridades pueden atribuir a los objetivos de competitividad y estabilidad de los precios. Y segundo, el movimiento de una banda desde una tasa fija no se asocia con la aceleración de la inflación. En lugar de elegir su propia política de tipo de cambio, un país puede entregar a una autoridad supranacional su capacidad para manipular el tipo de cambio y unirse a una unión monetaria. Por ejemplo, la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo anunció en 2006 su intención de formar una unión monetaria para el 2016 y adoptar una moneda única para el 2018. Supongamos que un país debe decidir si mantiene o no su tipo de cambio fijo en el marco de una unión monetaria con su principal socio comercial, además que la inflación en el país socio es positiva. Tanto el formulador de la política como los agentes privados aprenden sobre los cambios en los precios extranjeros y toman sus decisiones después. La solución discrecional ahora está dada por. La siguiente ecuación explica la pérdida asociada para el formulador de la política. Y también, si las autoridades deciden mantener el tipo de cambio nominal fijo y si los negociadores de precios asumen su compromiso con dicha política, la función de pérdida sería la siguiente ecuación. Elegir un régimen de tipo de cambio. El papel de choques, efectos contractivos y riesgo moral. Continuamos examinando los diversos criterios que pueden guiar a los países en la elección de un régimen de tipo de cambio. El papel de los choques. Un criterio ampliamente utilizado para evaluar el régimen de tipo de cambio se centra en su efectividad.
como estabilizadores automáticos, es decir, la medida en que el régimen de tipo de cambio logra aislar la economía doméstica de los efectos de los choques estocásticos. Las propiedades de aislamiento del régimen cambiario extranjero podrían evaluarse con respecto a la volatilidad que pueden sufrir los choques. Se sigue la literatura tradicional formulando el análisis de las propiedades aislantes del régimen de tipo de cambio, utilizando un modelo simple ISLM. Se asume que la economía doméstica es pequeña, completamente especializada en la producción de un solo bien, que es un sustituto imperfecto del bien, producido por el resto del mundo y perfectamente integrado con los mercados financieros internacionales. Está sujeto a una variedad de choques domésticos, que surgen en bienes domésticos y mercados financieros, así como en el comportamiento de la fijación de salarios de los trabajadores domésticos, y también está sujeto a choques externos que afectan a los precios de bienes extranjeros, así como las tasas de interés mundial. Efectos contractuales. Efecto demanda agregada. En una pequeña economía abierta, la curva de demanda que enfrenta el sector de bienes comercializados viene dado por una ley de precio, donde P por T es el precio en moneda nacional de los bienes comercializados, E es el tipo de cambio nominal, P subíndice T es el precio en moneda extranjera de los bienes comerciados. La demanda real agregada de los bienes no comerciados consiste en la suma del consumo interno, la inversión y la demanda gubernamental para dichos bienes. Consumo. Forma general de la demanda de consumo de bienes no comerciados está dado de la siguiente manera, adoptando una especificación bastante general del comportamiento de los hogares en el que la demanda de bienes no comerciados depende del tipo de cambio real, donde P por N es el precio en moneda nacional de los bienes no comerciados sobre el ingreso de factores reales recibido por los hogares, Y, impuestos netos reales pagaderos de ellos, TAC sobre la riqueza financiera del hogar real, A sobre la tasa de interés real, donde I es la tasa de interés nominal doméstica y Pi por A la tasa de inflación esperada. Inversión. Los efectos de una devaluación en la demanda privada de bienes no comerciados también depende de la demanda de inversión. Supongamos que el stock de capital en cada sector consiste en bienes comercializados y no comerciales combinados en proporciones fijas, en donde el precio de una unidad de capital en el sector de bienes comercializados, P por K y por T, está dado por la siguiente ecuación, mientras que en el sector de bienes no comercializados, P por K y por N, está dado de la siguiente manera. Y el producto marginal de capital en los dos sectores está dado en bienes comercializados y en bienes no comercializados, donde W denota la tasa de cambio nominal. A corto plazo, el capital social se fija por las condiciones de primer orden para la maximización del beneficio. Un aumento en el salario del productor reducirá la demanda de mano de obra. Una devaluación puede aumentar o disminuir el salario del producto en el impacto según la naturaleza y el grado de indexación del salario. El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto plazo. Efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios. El capital de trabajo neto se define como los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Estos últimos incluyen préstamos bancarios, papel comercial, salarios e impuestos acumulados. Siempre que los activos superen a los pasivos, la empresa tendrá capital neto de trabajo. Entonces, el capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. El activo circulante está compuesto por los activos más líquidos de la empresa, incluyendo las cuentas más representativas de los bienes y derechos que se convertirán en dinero en un periodo de tiempo no mayor a un año. Es decir, son aquellos activos que se espera convertir en efectivo, vender o consumir ya sea en el transcurso de un año o durante el ciclo de operación. La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero en efectivo de forma inmediata, sin pérdida significativa de su valor. Por definición, el activo con mayor liquidez es el dinero. Es decir, los billetes y monedas tienen absoluta liquidez. De igual manera, los depósitos bancarios a la vista, conocidos como el dinero bancario,
también gozan de absoluta liquidez y por tanto, desde el punto de vista macroeconómico, también son considerados como dinero.